La antena L para televisión es un tipo de antena direccional que se utiliza para recibir señales de televisión. Se llama L porque se parece a la letra L mayúscula. Es una antena de alta ganancia que se utiliza en áreas donde la señal de televisión es débil. A diferencia de otras antenas, la antena L se utiliza para recibir señales de televisión en una dirección específica, lo que la hace muy efectiva en el área donde hay obstáculos o interferencia. Sean bienvenidos al canal JM Actualidades. Realizaremos una antena L solicitada por San Aljona al canal JM Actualidades. Los materiales que vamos a utilizar para que la antena sea lo más económica posible serán tubo PVC eléctrico reciclado, cable coaxial, un conector, un codo PVC de media pulgada. Voy a utilizar un adaptador. Vamos a usar papel de aluminio de cocina y un poco de cemento para adherir los elementos. Te voy a dar las medidas y los pasos para que puedas realizar esta antena. Para ello vamos a cortar dos pedazos de tubo PVC de 42 centímetros. Aquí estamos añadiendo 2 centímetros que se van a perder al nosotros introducir el tubo directamente en el codo. Ok, lo vamos a cortar por aquí, el primero. Tenemos el primero. Entonces el segundo lo vamos a cortar un poco más largo porque debemos de considerar este coupling PVC de media pulgada. Entonces, si vamos a considerar el coupling, vamos a darle 44 centímetros. Cortamos. Antes de colocar el papel de aluminio, vamos a trazar los 40 centímetros, que será la distancia de nuestro dípolo. Aquí lo tengo. 40 centímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos rápidamente a tomar nuestro papel de aluminio y lo vamos a desenrollar. Observa. Y vamos a colocar este papel de aluminio en el cuerpo. Para esto vamos a utilizar, como te explicaba, este cemento de contacto que lo vamos a aplicar. Entonces vamos a cortar la longitud del papel completa. Entonces voy a medir los 4 centímetros de papel de aluminio que necesito para construir el dípolo. Ok. Entonces vamos a cortarlo por acá. Perfecto, ahí tenemos los 40 centímetros. Como vamos a necesitar dos sesiones, vamos a aprovechar y vamos a cortarlo por la mitad. Entonces serían 15 centímetros aquí. Y vamos a trazarlo de esta manera para cortarlo en dos partes iguales. De esta forma hacemos más eficiente el papel, es decir, al evitar pérdidas. ¿Qué vamos a hacer? Voy a utilizar el cemento que tengo
y a partir de la marca que tengo acá voy a aplicar el cemento. Vamos a darle unos segundos. Ese proceso lo voy a realizar también con el otro tubo que tengo acá. Vamos a darle unos segundos. Ok. Ok, acá tenemos el primer tubo. Le dimos un tiempo prudente de secado. Entonces esto va desde este punto aquí. Ok, ya tenemos el primer dipolo hecho. Vamos a hacer el segundo. De una forma muy económica para las personas que no tienen recursos de poder hacer los dipolos. Ok, y ya tenemos los dos elementos realizados. Es una antena que se puede realizar muy fácil y rápido. Lo que pasa es que quiero explicarte paso a paso cómo hacerla. Ok, entonces tomemos el codo, lo colocamos en uno de los extremos. Y colocamos el otro de esta forma. Y como puedes ver, ya tenemos nuestra antena L formada. Vamos a tomar esta parte y la vamos a colocar aquí. Esto es simplemente para yo hacer la instalación de la antena cuando la coloque aquí en otro tubo. Entonces ahora vamos a realizar la conexión de los dipolos. Tomaré un cable coaxial, le voy a sacar punta para colocar este conector. Colocamos el conector y del otro lado voy a sacar dos puntas para poder hacer la unión de los dipolos. Ok, excelente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá, a esta parte, vamos a acercar un poco la cámara. Ok, y vamos a hacer lo empalme acá. Entonces voy a utilizar tornillos. Finalmente vamos a tomar el cable coaxial y lo vamos a colocar acá. Ok, entonces si deseamos aquí le podemos colocar cinta aislante. Si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Bien, de esta forma hemos realizado una antena L con tubo PVC, papel de aluminio, un codo, un adaptador o niple, cable coaxial y su respectivo conector. Una antena de aproximadamente 6 dBi direccional. Donde tenemos señales débiles, podemos utilizar esta antena. Acá en pantalla te muestro los dipolos, como puedes ver, dos dipolos en forma de L con una longitud cada uno de 40 centímetros. Ok, entonces vamos a ver el comportamiento de esta antena. Ok, aquí está la antena, la voy a colocar en posición invertida, observa. Esta parte hacia arriba un dipolo y ahí por acá voy a hacer la conexión. Vamos a ver ahora
cómo la antena está irradiando, fíjate, con una ganancia aproximadamente de 3 dBi. Pero cuando estudiamos el comportamiento de la antena, observa, es una antena directiva. Fíjate toda la potencia donde se acumula de la antena, arrojando unos 6 dBi de ganancia. Es una muy buena antena que vamos a utilizar para ver canales de TV. Fíjate aquí su comportamiento. Posee un ancho de banda de aproximadamente 110 MHz. Por acá lo tenemos. Ok. Y fíjate el corte que la antena está dando por debajo de los menos 10 dB. Excelente antena. Sugerida por Santo Aljona, o como le conozco, Santos Morales, al canal JM Actualidades. Muy bien, vamos a probar nuestra antena. Encendemos, hice la conexión previa, ahí está. Ahí ve el cable viene del tubo donde elevamos la televisión. Mira el cable coaxial ahí donde baja, ingresa por acá de la ventana y llega hacia el TV. Entonces aquí tenemos, recuerda que esta es una antena directiva que debemos de orientarla para buscar la mejor señal. Es una antena que la propuso SAN al canal JM Actualidades. Fíjate, se ve muy bien esta antena. Los resultados fueron excelentes ya que la antena ofrece 6 dBi de ganancia. La realizamos con tubo PVC y aluminio de cocina, papel de cocina, para que no tenga que hacer ningún tipo de inversión. Estos dipolos tienen un diámetro en tubo PVC de aproximadamente 19 milímetros, con una longitud de 40 centímetros. Es una antena muy fácil de realizar y con ella puedes ver televisión gratis en tu país si te guías de las instrucciones. Si te ha gustado este contenido, por favor suscríbete. Y gracias a San Aljona por sugerir este tipo de contenido para que lo llevemos a ustedes. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Si te interesa colaborar o ayudar a este canal, tenemos la suscripción para miembros del canal y también la supergracia si desea hacer algún tipo de donación a este canal. Así que nada, amigo, sin más, nos vemos en un próximo contenido. Vamos a desconectar la antena del puerto. Acá lo tengo, fíjate. Y vamos, mientras yo desmonto el cable, se frisa la señal y se pierde. Bye.